Opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya prontos para partir el programa. Tenemos a nuestra primera entrevistada. Ella es la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, y queríamos, en medio de este tráfago de puras noticias malas a veces y unas situaciones tremendamente tensas, darle un poco de espacio a la nueva ley del cáncer, que por fin aparentemente ve la luz después de muchos años. Carolina, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un gusto saludarte. Sí, ¿por cuánto tiempo ha pasado desde que se ingresó esta ley del cáncer? Mira, desde que se ingresó en el Parlamento fueron alrededor de 2 años. Pero esta es una iniciativa, acuérdate, que partió trabajando el Foro Nacional del Cáncer, encabezado por Jorge Jiménez, exministro de Salud, hace más de 8 años. De hecho, exacto. A mí me entregaron las bases desde la sociedad civil organizada, de las distintas agrupaciones, del mundo médico, del mundo académico. En ese tiempo yo era diputada todavía, fue mi último año como diputada, y ya estamos terminando el periodo de senadora. O sea, 8 años para que primero el Ejecutivo entendiera que se necesitaba poner la firma en esta iniciativa, en este proyecto, ¿no es cierto? Porque implica gasto, sabemos que eso es de iniciativa del Ejecutivo, y eso implicó mucha movilización, sobre todo de los pacientes, que han sido el rostro, yo diría, los actores principales de esta ley. Y después 2 años en que la principal traba estuvo en generar el financiamiento para que la ley contemplara con recursos básicos, ¿no es cierto?, para su implementación. Ahora, senadora, ¿cuál puede ser una traba? Entiendo yo, por ejemplo, que el financiamiento de una ley de este tipo siempre es algo que se discute y, como usted muy bien dijo, es obligatoriamente resorte del Ejecutivo si es que hay utilización del erario nacional y por lo tanto lo tenía que las diferentes presidencias que pasaron por este tiempo que asumirlo como propio. ¿Qué fue lo que se necesitó y cómo fue que finalmente se llegó a una solución? Sí, mira, ahí habían cuestionamientos, primero desde lo técnico, podríamos decirlo así, que decían ¿por qué una ley especial para el cáncer? Y creo que la evidencia habla por sí sola. O sea, cuando decimos esta va a ser la principal causa de muerte, a poco andar, ya lo es en 4 regiones de nuestro país. O sea, es un desafío de tal dimensión que requiere una articulación de política pública permanente. Aquí tú sabes que la Ley Nacional del Cáncer lo que establece como principal instrumento es el Plan Nacional de Cáncer, que aborda metas desde la prevención, la detección precoz, la formación de recursos humanos, la construcción de una red de centros oncológicos, y muchos decían basta el plan. Pero ¿cuál es la experiencia que tenemos? El plan de Alzheimer cambia a ministro, queda en el cajón. Plan de salud mental cambia a gobierno, queda en el cajón. Y el cáncer, lamentablemente, es algo con lo que vamos a tener que vivir como país, ¿no es cierto? Hay estimaciones que son muy duras. El que cada hora en Chile mueran 3 personas por cáncer y una de esas personas probablemente se salvaría si tuviera acceso al diagnóstico oportuno. Hablamos de 72 personas diarias. Entonces yo digo, ni un matinal ha tenido ese contador de lamentables fallecimientos de chilenos, ¿no es cierto?, que muchas veces están invisibilizados y por Dios que se justifica, ¿no es cierto?, el visibilizar esto y poner la prioridad. Ahora, senadora, usted habla de esa cifra que es realmente aterradora. ¿Se puede desglosar un poco más? ¿Cuáles son los cánceres que afectan más al chileno promedio? Sí, mira, ahí los cánceres más con mayor frecuencia, en ese con mayor incidencia, son los de estómago, de pulmón, de colon, de vesícula, de mama. Esos son los 5 cánceres. Y hay diferencia. En el caso de las mujeres, mama y pulmón, en el caso de los hombres es estómago y próstata, y también hay diferencias regionales. O sea, en Magallanes y Aysén nosotros tenemos más cáncer de colon, lo que probablemente está asociado a los hábitos alimenticios que tenemos, y en el norte, en Arica, en Antofagasta, tienes más cáncer de pulmón, en la metropolitana de piel. Eso es bien importante porque nosotros tenemos que entender esas diferencias, asociar investigación, porque eso nos permite tomar medidas más efectivas, pero hay una cosa básica que no teníamos en nuestro país y que queda establecido a partir de la vigencia de la ley, que es un registro de cáncer. O sea, lo que tenemos nosotros son estimaciones,
solamente en algunas regiones por iniciativas locales existen registros poblacionales. Entonces, a partir de la ley, el cáncer pasa a ser una enfermedad de notificación obligatoria, o sea, cada oncólogo que diagnostica un cáncer tiene que ingresar ese dato a un sistema de registro que además va a tener seguimiento. O sea, eso es básico para planificar, para evaluar qué recursos se asignan, ¿no es cierto?, el cumplimiento de metas. Sí, ahí hay un punto bien interesante, senadora Goich, en el ámbito de esta obligación de que se sepa de alguna manera quiénes son las personas afectadas por el cáncer. Esto no implica que se conozca su identidad, ¿verdad? ¿O es una información agregada, o es una información individual con nombre y apellido? Obviamente está sujeto a todos los resguardos, y yo creo que esto lo tenemos hoy día en lo cotidiano, lo hemos visto con los datos de COVID, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos georreferenciarlo, y hay hoy día no solo tecnología, sino también legislación que es muy clara respecto al resguardo del uso de ese dato, porque además uno sabe que lamentablemente en nuestro país hay situaciones que son inaceptables, pero que enfrentan los pacientes con cáncer. De hecho, una de las últimas discusiones fue qué pasaba frente a los despidos, que es una realidad. Una persona con cáncer, una mujer joven hoy día con cáncer de mama, tiene un tratamiento exitoso y se lo detecta a tiempo, pero llega a su pega después de haber superado el cáncer y la miran con sospecha. ¿Y cuántos casos conocemos finalmente de despidos que son discriminatorios por el hecho de haber tenido cáncer? Entonces, aquí hay todo un tema asociado, yo digo, es la carga social de la enfermedad, donde también tenemos que proteger a las personas. Y ahora, si que pudiéramos describir exactamente en qué consiste la ley del cáncer, senadora, ¿por qué no nos informa acerca de eso? Es básicamente un ordenamiento de los esfuerzos que hacemos en el mundo público y privado para enfrentar el cáncer, que se establece por ley. Eso le da continuidad, lo eleva, ¿no es cierto?, a política de Estado más que política de gobierno. El principal instrumento, como te decía, es el Plan Nacional del Cáncer, y yo quiero reconocer acá al exministro de Salud, Emilio Santelice, que él, junto con impulsar la presentación de la ley, que fue muy importante para eso, para que el presidente firmara, pero también hizo a la par el primer plan de cáncer, que ya está y hoy día se refuerza, ¿no es cierto? Esto contempla desde iniciativas a nivel de prevención y detección precoz, por ejemplo, el programa de cesación tabáquica en los consultorios. Mucha gente quiere dejar de fumar pero no puede, y llegamos a ese punto, ¿no es cierto? Y como eso hay muchas otras cosas sobre lo cual tenemos que trabajar. La implementación de la red de centros oncológicos, donde hay un plan establecido a 8 años que contempla recursos base, son 1.600 millones, 200.000 millones anuales, que es algo muy relevante, porque en nuestra primera propuesta, hace 8 años, lo que pensábamos era en un centro en la zona norte, uno en la zona sur, otro en la zona central, un macro centro de cáncer. Y fuimos ahí abordando la realidad de las regiones. Tú sabes, yo soy de Magallanes, lo entiendo mejor que nadie, lo que significa para una familia separarse de quien está enfermo, las complicaciones. Entonces, que proyectemos nosotros una red de centros oncológicos donde prácticamente todas las regiones van a tener su centro con distintos niveles de complejidad. Creo que es un avance también en esta mirada más humanizadora del tratamiento de cáncer. A la par está un programa de formación de oncólogos. Solamente deja terminar con esto, porque claro, no nos sirve de nada el centro de cáncer si es que no tienes a los especialistas también para atender. Ahora, senadora, hay un punto bien interesante ahí con lo que usted plantea de los centros oncológicos. Eso es una red que eventualmente va a existir a lo largo y ancho del país. ¿Cuándo se estima o cuántos recursos están ya disponibles para poder justamente empezar a implementar esos centros oncológicos de tal forma que las personas dentro de su propia región puedan tener la atención que necesitan? Sí, mira, en eso te decía, hay un financiamiento base, 200.000 millones anuales y un plan hecho. Ahora, acá hay distintas realidades. Ponte en La Serena, va dentro de reposición del hospital base. Ahí se va a contemplar una unidad de oncología. O sea, yo creo que en todos los hospitales bases de regiones ya no vamos a tener reposiciones de hospitales sin contemplar unidad de oncología. Eso es un cambio, no se daba así antes. En otros casos se fortalece un centro que ya existe, como en el caso de Antofagasta o lo que pueda pasar en Punta Arenas. O sea, hay distintas realidades que buscan ir de alguna manera utilizando la infraestructura existente e incorporando ahí la atención de cáncer.
Aquí sabemos que esos recursos no son suficientes, pero lo que uno plantea es cómo los gobiernos regionales pueden complementar esto en convenios de programación, esa es una forma habitual que existe en las regiones, y la posibilidad de que los privados también aporten en esto a cáncer, tanto a la construcción de un centro, al equipamiento. Hay en la ley un incentivo tributario relevante para que las empresas puedan hacerse cargo de también cómo aportan en su comunidad. La minería, por ejemplo, en el norte, hay allí algunas conversaciones ya avanzadas al respecto, así como han aportado ahora para el COVID. Uno dice que eso no sea un paréntesis, ¿no es cierto?, sino que sea una práctica habitual para hacerse cargo de temas relevantes para la comunidad. Hay un punto que lo leí por ahí en alguna parte que es relativamente preocupante porque señalaba que en esta época de pandemia como que había reticencia por parte de los potenciales personas afectadas con cáncer de ir a diagnosticarse, como que existía una suerte de eso mismo, de resistencia de ser diagnosticado durante la pandemia, ir a los lugares donde corresponde, porque bajó de alguna manera, según lo que estaba leyendo, la cantidad el promedio mensual de personas que se diagnosticaban con cáncer. ¿Cómo opera esa lógica? Eso es así, es efectivo. O sea, junio teníamos 6.000 garantías del GES incumplidas y tiene que ver con postergación de tratamiento, balanceando el riesgo que corre una persona con cáncer, con el sistema inmune, ¿no es cierto?, más deprimido y el riesgo de contraer COVID. Ahí lo que tenemos que hacer hoy día es ponernos al día. Eso es una suerte de pandemia silenciosa. En algunos cánceres, lo que nos señalaban los expertos, hay un caso de Bruno Nervi, que ha trabajado intensamente en esto, que podría darse que el 70% de los diagnósticos de cáncer no se han hecho. O sea, imagínate lo que significa eso con los datos que ya teníamos. Entonces es urgente, y es algo que ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con el ministro París, es como hay un plan de recuperación en cáncer que además siga la experiencia buena que hemos tenido en la integración de la red pública y privada para COVID. O sea, en esto necesitamos todas las capacidades del sistema para hacer diagnósticos que están pendientes y para ponernos al día en quimioterapia, siguiendo la experiencia que hay en el Reino Unido, o las estimaciones más bien de lo que puede significar esto en muerte. Te voy a dar el dato que nos entregó hace 2 semanas el encargado de cáncer en la Comisión de Salud. Podríamos tener del orden de 1.300 fallecidos adicionales por las atenciones no entregadas. Entonces, esto es urgente, dar además las garantías de seguridad que hoy día son posibles, ¿no es cierto?, para una persona con cáncer. Ahora, senadora, ¿cuál es la razón por la cual una persona eventualmente no se diagnostica pudiendo tener o sentir síntomas de esta enfermedad? ¿Es temor? ¿Es una cosa que eventualmente, qué sé yo, le puede pasar a alguien que prefiere no preguntar a alguien algo que eventualmente puede tener una respuesta negativa para uno? ¿Cuál es la lógica? Sí. Hay 2 cosas ahí. Uno, a propósito del COVID, incluso hay infraestructura que se ha reconvertido, que antes se destinaba a los temas oncológicos y se reconvirtió para el tratamiento del COVID. Sí. Y yo creo que hoy día lo que tenemos que empezar en esto es a recuperar espacio para abordar el cáncer, ¿no? O sea, no olvidarnos de que te digo del dato invisibilizado, tenemos que ponerlo sobre la mesa con fuerza. Pero a propósito de lo que tú me preguntas, no se me vienen a la cabeza muchas conversaciones. Hay gente que me dice, prefiero no saber. O sea, si voy a tener cáncer, que me lo encuentro en una etapa terminal y ahí está, y no me voy a tratar. Y lo que tenemos que cambiar en cáncer, nosotros tenemos muy puesto el foco en el tratamiento, en el de última generación, en cómo garantizamos eso. Por supuesto que es importante, pero un cáncer que tú detectas a tiempo es habitualmente un cáncer que se puede sanar. Hoy día tenemos en eso acceso a mejores tratamientos, incluso en algunos cánceres más bien tienden a ser enfermedades crónicas. Entonces, parte de lo que ponemos nosotros en la ley del cáncer es esta mirada no solamente a la etapa final de la enfermedad, sino que a insistirle a la gente que en esto hay cosas básicas que uno puede hacer, el autoexamen de mama. El otro día teníamos una charla con un cirujano de cabeza y cuello y veíamos cómo fijarse tú en la lengua, en la boca, de repente tienes heridas que pasan más de 15 días sin sanarse. O sea, ahí hay que consultar
te fijas el cómo nosotros llegamos a tiempo, porque así se pueden salvar vidas. ¿Cuáles son esas señales? Usted mencionó esas heridas que se demoran en cicatrizar. ¿Cuáles son las básicas, digamos? Te interesó, uno sí, cualquier cosa que pasa de 15 días, o sea, si tú tienes a una afta, tienes un fuego, para decirlo en lenguaje coloquial, en la boca, o tienes una herida que permanece más allá, uno tiene que consultar, y en esto además es muy importante la capacitación que se hace, en este caso a los odontólogos, o sea, no solamente es el oncólogo, y es algo que nosotros tenemos que incorporar también en otros profesionales de la salud. Pasa lo mismo que si tú tienes una tos seca y pasa más de 15 días, no es un resfriado habitual, y si pasa más de un mes, nosotros muchas veces en eso nos dejamos estar y no consultamos a tiempo, pero también es cierto que hay gente que consulta y le dicen no, y a pesar de que hay síntomas evidentes, los profesionales no tienen la mirada de que esto puede ser cáncer, y por eso tenemos que nosotros capacitar a los niveles primarios, a otros profesionales de la salud para decir, mira, esto, aquí tenemos la sospecha, entonces mejor que lo vea un especialista, y la capacidad de que ese especialista también actúe con celeridad. Uno de los puntos que planteamos nosotros como fundamental en garantía es el diagnóstico en cáncer, porque ahí está lo fuerte. Hay cosas que nos quedan pendientes en esta ley, yo aprovecho de decírtelo, o sea, todavía el 15% de los cánceres no están dentro del GES, ahí generamos un fondo especial de 60.000 millones de pesos, que era también la urgencia que teníamos en aprobar esto, para que ese fondo esté operativo y nos permita financiar tratamientos que no están ni en el GES, ni en la Ricarte Soto. Llegaremos al momento en que todos los cánceres tengan una entrada común, pero mientras tanto lo que hay que avanzar es en el diagnóstico rápido, oportuno, el diagnóstico precoz. Estamos conversando con la senadora Carolina Goich. Senadora, ¿y cómo es la convivencia de los cánceres que se siguen dando, obviamente, y el COVID durante esta época de pandemia? Lo pienso en un montón de variables, desde disponibilidad de camas y todo lo demás, la atención que de pronto se concentra mucho en la situación de la pandemia. ¿Cómo es la convivencia de los distintos tipos de cáncer ahora, durante la pandemia, con el COVID? Sí, mira, el COVID, quizás como nos pasa en general, vamos a tener que acostumbrarnos durante un tiempo largo a convivir con él. En marzo, ¿no es cierto?, son las mejores estimaciones que tenemos de que exista la vacuna. Entonces, así como hay ciertas actividades de la vida cotidiana, del área productiva, que vamos a tener que hacer con los resguardos también en esto. O sea, no podemos seguir deteniendo las atenciones de cáncer por el resguardo, de que la gente no vaya a contraer el virus. ¿Y eso qué significa? Establecimientos que estén destinados exclusivamente a personas con cáncer, son cosas que se están haciendo hoy día. Yo tengo el caso de Magallanes, y tú sabes que ahí nosotros fuimos los primeros en el pic de contagio, ahora tuvimos que retroceder un paso, pero conversando con la gente de la unidad de oncología, prácticamente todos los tratamientos se han mantenido. O sea, hoy día tienes forma, desde el punto de vista de la seguridad sanitaria, ¿no es cierto?, para poder dar continuidad a los tratamientos, porque si no, el costo que vamos a tener, y el costo además en vidas, eso es lo dramático, va a ser demasiado alto. Estamos conversando con la senadora demócrata cristiana Carolina Goich. Senadora, y vayamos un poco más a lo más contingente, que tiene que ver con la pandemia. Usted mencionó la situación de Magallanes, que había avanzado una etapa y tuvo que retroceder. ¿Cómo está viendo este proceso del paso a paso en las distintas regiones? Yo lo veo muy complejo, porque, claro, tú abres un poco y no es algo que nos pase solamente a nosotros acá en Chile, también lo ves en otros países. Entonces, yo creo que hay ciertas decisiones que se tienen que despejar, o sea, seguir insistiendo hoy día, si los chicos van a volver a clase, probablemente es mejor dar certeza y decir que no. Es muy relevante la flexibilidad. O sea, es tan distinto lo que pasa en Punta Arenas, donde efectivamente tenemos que retroceder, a lo que pasa en Porvenir, cruzando el estrecho, donde hoy día tienen ya varias semanas sin ningún caso y probablemente ellos pueden abrir más, sobre todo actividad productiva. Hay un punto, Fernando, que yo creo que es clave. O sea, cómo se garantizan protocolos de seguridad en aquellas empresas donde se empieza a retomar la actividad.
nuestros focos en Magallanes son una pesquera identificada, y además ya es el cuarto caso de una pesquera, una tienda de retail. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es el rol de las mutuales? ¿Cómo se trabaja en conjunto con los comités paritarios para saber cómo tenemos que actuar? O sea, yo diría, la flexibilidad y sobre todo el priorizar ahí medidas sanitarias es clave. Y bueno, ya lo hemos conversado en otras ocasiones, el retraso en los apoyos para la gente, para que efectivamente cuando hay medidas de confinamiento se puedan cumplir, es algo que nos ha pasado la cuenta muy caro y que uno espera que hoy día se mantengan, que esa lección se haya aprendido. ¿Y cuál fue la lección que se aprendió en el caso particular de Magallanes para que se tuviera que retroceder? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, yo espero que hayamos aprendido. O sea, este fin de semana la gente se guardó en Punta Arenas, estuvo en sus casas, pero el día viernes tú veías cola en los supermercados, era como antes del 18, ¿no es cierto?, ante un feriado irrenunciable. Eso va a significar un costo. O sea, tú sabes de gente que se reúne en fiestas familiares. O sea, no es el tiempo. Aquí todavía tenemos una situación crítica respecto de un virus que es traicionero y no controlamos. Yo creo que esa es la lección importante. O sea, de nuestro comportamiento depende finalmente el que podamos dar pasos hacia adelante y no pasos hacia atrás. Sí, ¿cuál es la razón que usted, senadora, para algo que, como usted recién lo acaba de describir, ha mostrado esa conducta durante tanto tiempo ya, y que, sin embargo, a la primera posibilidad de apertura se desborda la gente tratando de salir? Yo entiendo que el confinamiento, y lo estamos descubriendo, tiene patologías brutales en el ámbito de la convivencia, y por lo tanto hay necesidad de salir. Y también entiendo que las personas que necesitan generar ingresos para poder vivir también están desesperadas por salir, pero no hay una resistencia en el ámbito de la precaución. ¿Cómo se entiende? Yo creo que ahí es algo que en un momento generó mucho costo, ¿no es cierto?, cuando se hablaba del exitismo, volver, ¿no es cierto?, a la nueva realidad, a la nueva normalidad. Creo que la gente, es muy fácil, además, frente al agotamiento, un periodo tan largo de confinamiento, que las señales de mejoría se adopten como señales de que aquí ya vencimos la batalla. Y eso es un mensaje donde no podemos confundir. O sea, nosotros seguimos hoy día frente a un virus que es muy amenazante, que cobra vida, frente a lo cual no nos podemos relajar. O sea, yo creo que eso es el mensaje. A nosotros nos costó demasiado caro como país, y en términos de manejo de la pandemia, la demora en el cambio del ministro Mañalich, ¿no? Yo eso lo quiero decir con mucha claridad. Y a mí me encanta la prudencia del ministro París, con toda la dificultad que esto implica, pero creo que nosotros tenemos que seguir en eso, diciendo con mucha claridad que tenemos que convivir con un virus que es muy complicado y que no ha cedido, que sigue siendo la misma amenaza desde el principio. Sí, además que se vienen encima una serie de calendarios que eventualmente uno los podrá posponer una y otra vez, pero en algún momento dado van a tener que cumplirse, que son los calendarios electorales. Cerca de 7 elecciones vienen sin contar con el plebiscito de octubre, y ese tipo de metas que uno sabe que llegan, también de alguna manera genera una suerte de apresuramiento para que las cosas estén lo más normal posible para esos momentos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que pensar que aquí vamos a volver hacia atrás, a la normalidad que teníamos antes, es el peor error. O sea, aquí nos vamos a tener que acostumbrar por mucho tiempo a hacer las cosas distintas. Y yo creo que en la medida en que asumimos eso, es mucho más fácil que nosotros podamos ir retomando ciertas actividades. O sea, yo creo que hoy día no hay duda, y todos queremos que el plebiscito se haga en octubre, ¿no es cierto? Va a ser en condiciones distintas, y me alegro que el CERVEL esté trabajando en eso. Estamos discutiendo de lo legislativo también, pero eso, ¿dónde se juega, Fernando? En las fiestas patrias. O sea, si en las fiestas patrias alguien piensa que se va a poder juntar como lo hacía habitualmente con los vecinos, con los amigos, con la familia, nos estamos jugando el plebiscito. O sea, así de claro, que nuestro comportamiento depende. Y a la par, yo creo que algo que es clave es lo local.
que también ahí pagamos el costo de la tardanza, o sea, la trazabilidad, el poder hacer PCR, ir a buscar los casos y poder identificar ahí, aislar en la medida en que tienes tú casos que son positivos, es la clave. Y eso requiere un esfuerzo de coordinación muy fuerte con los actores locales, con el municipio, pero también involucrar en esto, yo diría, sentar a todos a la mesa, ¿no es cierto? O sea, son los dirigentes sociales, son los que están además apoyando con las medidas más sociales, a la familia. Ese esfuerzo de coordinación se requiere, pero sobre todo pensar que aquí hay una situación distinta. Esto lo planteo en materia laboral, o sea, hoy día el teletrabajo llega para quedarse. Y cómo lo impulsamos, cómo resguardamos las condiciones adecuadas, pero ojalá que no estemos pensando en que todos van a volver a su lugar de trabajo, porque además no es necesario. Creo que hay muchos aprendizajes ahí de cosas que tenemos que mantener, así como te decía, la integración de la red pública y privada. Creo que ahí el rol de FONASA hoy día quedó claro que de alguna manera se caían ciertos dogmas, que podía fijar precios y que eso nos permitió, además en un gobierno de derecha, ¿no es cierto?, salvar vidas. Yo la invitación que haría, y sobre todo al mundo político en esto, es más que tratar de volver hacia atrás a lógicas tradicionales, esto tiene que ser una oportunidad de hacer las cosas distintas. Ahora, eso requiere sin duda recuperar confianza, mucho diálogo y mucho trabajo con los actores locales. Sí, usted mencionó que el teletrabajo y otras variables que se han descubierto durante la pandemia están aquí para quedarse, pero eso implica reforzar o ampliar o dar posibilidad de que ingrese a esa posibilidad a una cantidad muy grande de chilenos que no tiene contacto todavía, por ejemplo, a través de Internet. El teletrabajo sigue siendo durante esta pandemia, no digo que un privilegio, pero una situación que corresponde a una fracción de la población y no a todos, y particularmente en el mundo de la educación, por ejemplo. Efectivamente, tuviste la pelea que vimos nosotros en esta ley, que además cuánto se demoró, ¿no es cierto?, para evitar el corte de los servicios básicos y dentro de eso que se garantizara el Internet, porque claro, pasa a ser algo imprescindible. Pero yo lo que plantearía ahí, Fernando, a propósito de las discusiones que vienen en el Parlamento. Aquí se ha anunciado un plan de reactivación que implica subsidios a la contratación de mano de obra. Y yo creo que eso no pueden ser los subsidios tradicionales, como los conocíamos hasta hoy día, que es solamente un monto para determinadas empresas. O sea, tienen que considerar estos incentivos. O sea, en eso además a mí me preocupa mucho la realidad de las mujeres, porque finalmente las mujeres tienden a ser las más postergadas frente a esto, asociado además al tema doméstico. Muchas de ellas han sido incapaces de convivir con el teletrabajo y con el cuidado de los niños. O sea, nosotros tenemos que poner un foco especial también en la empleabilidad de las mujeres, que van a ser las más golpeadas. Entonces, ¿cómo aprovechamos la oportunidad, un marco de recursos que se generó en acuerdo, con medidas que hoy día se requieren para la reactivación económica, pero que también sean pertinentes al desafío que nos impone hoy día no solo el coronavirus, sino también la tecnología? Lo mismo respecto de emprendimiento o también algunos sectores que requieren una mirada distinta. En el caso del sector turismo, oye, es muy probable que no tengamos temporada turística. Estoy pensando además en mi región, entonces no podemos plantear medidas donde tú tienes un préstamo en 3 meses, sino que vamos a tener que pensar probablemente en 1 año de plazo y por lo tanto en programas que tienen que tener distintas etapas, porque si no, las empresas igual van a quebrar, y levantar una empresa que quiebra después es muy difícil, a diferencia si tú la logras sostener. ¿Hay diferencias, senadora, entre regiones y Santiago en la forma de llevar a cabo la logística de todos los paliativos que se han hecho desde las cajas de alimentos hasta los dineros del IFE? ¿Se hace de una manera más eficiente en regiones que en Santiago? En Santiago conocemos las dificultades, los retrasos, la imposibilidad de identificar a veces a personas que pueden ser susceptibles de recibir esta situación porque viven en la informalidad. ¿Tiene una situación similar en la región, o la región es más fácil identificar y más fácil de llegar con los paliativos? O sea, es mucho más fácil identificar cuando tú le das la facultad, la atribución o las herramientas a lo local.
eso no solamente en regiones, sino también uno lo sabe, por qué los alcaldes pueden llegar mejor, por qué los municipios, más que la figura del alcalde, ¿no es cierto?, pueden llegar mejor con las ayudas. Y ahí lo dramático ha sido que cuando te imponen un instrumento de focalización que es centralizado, donde hay un algoritmo probablemente que es el que determina la línea de corte, que nadie conoce, que tiene criterios centralistas, que obedece a otra realidad, no a la de una pandemia que golpea a toda la población. Y cuando trata de seguir imponiendo criterios de focalización en base a pobreza o las lógicas tradicionales, eso hace que lleguemos tarde. Y ahí yo creo que esas son cosas que de las cuales tenemos que aprender, y Hacienda tiene que entender que tiene que soltar, que el control que hace desde el punto de vista presupuestario, herramienta de fiscalización en este caso, finalmente lo que hace es que no lleguemos en forma oportuna y que se acreciente la crisis sanitaria y la crisis económica. Ahí sería muy distinto si es que, sigo hablando en el caso de Magallanes, pero en muchas otras regiones pasa lo mismo, si te dijeran más bien, aquí está el monto de recursos, y sobre ese monto de recursos complementa además con recursos de los FNDR, lo han hecho todos los gobiernos regionales, y vea cuál es la mejor forma de entregar esos apoyos, compleméntelo con los recursos que han puesto también los municipios, que esta lógica centralizada donde tú ves lo que pasó con el bono de los 500.000 pesos, o sea, es una vergüenza cómo finalmente el sistema pesa más que el que las ayudas lleguen, que los recursos lleguen a la gente. Y esa es una de las discusiones profundas que tenemos que tener nosotros en nuestra organización como país. O sea, hay un centralismo que nos sigue asfixiando y que nos pasa la cuenta también en estas cosas. Senadora Carolina Goich, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando, y esperar que esta semana el espíritu de la ley del cáncer nos guíe. Yo quiero decir eso, porque creo que son esas las leyes que le dan sentido a estar en el Parlamento y donde demostramos que si nos ponemos de acuerdo, podemos dar saltos importantes que finalmente benefician a la gente, más allá de si somos gobierno o somos de oposición. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.